Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión de adoración al Señor y los invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno número 388 vamos a alabar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. 388 en el nombre del Señor. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gran ser celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, por áspero sendero me llevó, mas a Cristo seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que como dice este himno es un nombre sin igual. Un nombre que no tiene comparación, que no hay nadie que pueda llenar, que pueda suplir nuestra necesidad como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso alabamos y bendecimos su nombre en esta hora. Y a Él adoramos, porque sabemos y entendemos que de Él vienen todas las cosas, que de Él hemos recibido nuestra salvación, hemos recibido un canto nuevo, como dice este himno. La gloria sean para Él. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor, orando ante su presencia. Vamos a orar pidiéndole a Él que Él sea con nosotros en este día, que Él nos guíe, nos ayude en todo lo que hemos de realizar, todo lo que podamos decir sea para la gloria de su nombre. Que Él pueda también atender nuestras plegarias a la distancia, que Él pueda ir obrando. Sabemos hay diferentes necesidades dentro de la iglesia del Señor, peticiones que han sido presentadas ante la presencia de nuestro Dios.
en las cuales esperamos en Él que Él pueda ir obrando, que Él pueda ir fortaleciendo su iglesia, que Él pueda ir fortaleciendo su pueblo, a las familias de su iglesia. Entonces tenemos mucho por qué orar y vamos a orar presentándole todo esto al Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Señor, le agradecemos este día que usted nos da de vida y de salud, Dios mío. Padre amado, gracias, Señor, por su amor, Dios mío, el cual ha alcanzado nuestras vidas, el cual, Dios mío, Señor, ha llegado, Padre amado, Dios mío, Señor, en nuestros corazones. Oh, Dios mío, gracias, Señor, porque todo lo que usted nos da, Dios mío, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos dignos, Señor, sino por su gracia, Padre amado, y por su amor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da día a día, Señor. Usted muestra su amor hacia nosotros. Usted, Dios mío, Señor, cumple sus promesas, cumple su palabra, Dios mío. Oh Rey de gloria, gracias te damos, Señor, por toda su misericordia. Y así le pedimos, Dios mío, Padre amado, que usted, Señor, nos ayude a seguir adelante, oh Padre amado. Señor, Dios mío, tú conoces nuestra necesidad. Conoces, Señor, que somos frágiles, Dios mío, como barro, Señor, en las manos del alfarero. Padre, pero, Dios mío, te rogamos, Señor, que tú vayas obrando, Dios mío, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, conforme a las necesidades, Dios mío, que están delante de su presencia. Padre amado, Señor, usted, Dios mío, atienda, Señor, nuestro clamor, nuestras plegarias día a día. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Ayúdenos, Señor, a mirarle por sobre todas las cosas. Padre amado, Señor, por encima de las enfermedades, por encima de los problemas, por encima de las luchas. Ayúdenos, Señor, a mirarle a usted, Padre amado, por misericordia, Dios mío. Vaya obrando cada día, Señor. Vaya fortaleciendo, Señor, su pueblo, su iglesia, Dios mío, Señor. Las familias, Señor, de su iglesia. Usted vaya, Dios mío, Señor, guardándola bajo su mano. Por misericordia, Señor. Creemos, Padre, que usted, Señor, es nuestro guardador. Como dice su palabra, Dios mío, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Oh Rey de gloria, creemos en sus promesas, Padre. Le rogamos, Señor, nos ayude a seguir adelante, Dios mío. Nos ayude a hacer su voluntad, Dios de los cielos. Padre, en este día también usted bendiga todo lo que hagamos, Señor. Dios mío, bendiga a sus hijos, Señor. Bendiga a cada uno de los suyos, Señor, el necesitado, Dios mío. Usted pueda, Señor amado, obrar, Dios mío, en su vida, Señor, para su gloria. A usted, Señor, encomendamos todas las cosas, Señor. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Lleva por título Mensaje a la iglesia en Éfeso. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El Señor bendiga esta palabra del Señor, este mensaje que el Señor entrega directamente, mis hermanos, a la iglesia en Éfeso, y que hoy también podemos decir que es para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Dice de su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. Y es por eso que hoy también Dios nos ayude, y vamos a orar por eso, para que el Señor nos ayude en la meditación de esta palabra, para que el Señor abra nuestras vidas, para que podamos también tomar este mensaje para nosotros y podamos ver y podamos entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros por su palabra, qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas bajo esta palabra. Mis hermanos, y lo invito a hacerlo, a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por su misericordia y por su amor, Dios mío. Gracias, Padre amado, porque podemos, Señor, abrir su palabra, Padre amado. Podemos, Dios mío, ver, Señor, Dios mío, el mensaje de su palabra. Y te pedimos, Señor, que sea usted, Dios mío, hablando en nuestras vidas. Así como habló, Dios mío, Señor, a Juan, Dios mío, entregando este mensaje para su iglesia. Así pueda hablar, Dios mío, en nuestros corazones. Padre amado, entendiendo, Señor, que usted, Dios mío, todo lo que habla, todo lo que entrega, Dios mío, lo hace con un propósito. Oh Rey de Gloria, en este día queremos entender ese propósito. Queremos entender, Dios mío, Señor, Padre amado, Señor, su palabra. Le rogamos por misericordia. Usted nos ayude en todo momento, Señor. Bendiga, Señor, nuestras vidas por su palabra, Señor. Bendiga nuestros corazones. Y ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Por misericordia se lo rogamos, Dios mío. Y pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde, en la cual podemos alabar el nombre del Señor, en la cual podemos congregarnos, si se puede decir, de alguna forma, reunirnos a través de este medio para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque Él siempre nos da estos momentos de poder estar meditando en la palabra del Señor, que creo que lo más importante no es lo que nosotros digamos, lo que nosotros hagamos, sino lo que nos habla la palabra del Señor. Así que gracias al Señor por lo que Él nos da hasta este momento. Personalmente agradezco a Dios porque Él me ha guardado hasta este día junto a mi familia. El Señor nos ha mostrado cada día su amor, el Señor cada día nos ha mostrado su misericordia, su protección hacia nuestras vidas, y eso es motivo de agradecerle al Señor. Siempre es bueno reconocer las bondades de nuestro Dios, como dice su palabra. Debemos reconocer la bondad de nuestro Dios, reconocer que sin Él no somos nada, y reconocer que Él, mis hermanos, es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, el que nos ayuda para poder seguir adelante. Gracias al Señor, mis hermanos, el Señor muestra su amor, muestra su preocupación hacia nosotros, mis hermanos, de una u otra manera, así como lo hizo a esta iglesia, mis hermanos, que es la iglesia de Éfeso, y también a las otras iglesias del Asia, en el cual el Señor, mis hermanos, también mostró su preocupación, mostró que Él estaba, mis hermanos, en medio de ellos y tenía propósitos con ellos. Y lo demostró, mis hermanos, hablándole estas cartas que constan a partir del capítulo 2, y muestra, mis hermanos, a cada iglesia le dice, mis hermanos, palabras de aliento, palabras de corrección, palabras, mis hermanos, para que ellos pudieran entender en qué situación se encontraban, qué es lo que Dios quería de ellos, y también qué es lo que les esperaba si
hacían caso y atendían el consejo que Él les entregaba. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Particularmente la iglesia en Éfeso, muchos sabemos parte de la historia de esta iglesia, muchos sabemos cómo fue formada, mis hermanos, como habla también en Hechos, capítulo 18, 19, donde Pablo, mis hermanos, llega a este lugar, no Juan el que escribe esta carta a esta iglesia, sino que Pablo, mis hermanos, en el principio de su ministerio también llega a este lugar. Y podemos decir, mis hermanos, que predicar en Éfeso al principio no fue fácil. No fue, mis hermanos, algo fácil de hacer, porque Éfeso, mis hermanos, era una ciudad, era una capital de una ciudad del Asia Menor, y era un centro de comercio, de tierra y de mar. Era una ciudad, mis hermanos, que era prominente, que tenía grandes avances, que tenía mucho lugar, mis hermanos, para irse a vivir y desarrollar una vida en la gran ciudad, como se puede decir, y ofrecía grandes beneficios. Pero yendo a la parte espiritual, mis hermanos, también eran una ciudad prominente en adoración, y no justamente a nuestro Señor Jesucristo, sino como habla en Hechos capítulo 19, 18, 19, habla cuando Pablo llegó a esta ciudad, se encontró que estaban abiertos por una parte a recibir el mensaje del Evangelio, estaban dispuestos a recibir y a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino la dificultad, mis hermanos, a Pablo, cuando vieron los adoradores de Diana de los Efesios, vieron que esta enseñanza iba a apartarle la ganancia a sus vidas de lo que ellos hacían, que dice que se dedicaban a hacer templecillos de la diosa Diana. Y aún decían que Diana, que Éfeso era guardiana, o eran guardianes del templo de Diana. Y ahí empezó, mis hermanos, toda una oposición al Evangelio que predicaba Pablo. Empezó una oposición, mis hermanos, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque, como les decía a ellos, la gente de Éfeso eran gente, mis hermanos, que estaban bien apegados a lo que es la idolatría, bien apegados a la adoración a los ídolos, bien apegados a la adoración, como decía, a Diana de los Efesios, que no era nada menos que la diosa de la fertilidad. Y esto hacía, mis hermanos, que el gran templo a Diana fuera también un lugar de herejías, un lugar, mis hermanos, de prácticas sexuales prohibidas, al ser, mis hermanos, la diosa de la fertilidad. El Señor nos ayuda en su misericordia. Pero vemos, mis hermanos, que hubo una iglesia, que hubo un pueblo que estuvo dispuesto a recibir el Evangelio. Y eso es lo importante. Pienso que más allá de toda la oposición que existía en esta ciudad, también hubieron hombres que se preocuparon también, como Pablo, como Timoteo y como Juan mismo, el cual también dice la historia que vivió también parte de su vida, gran parte de su vida la vivió en Éfeso. Y vemos, mis hermanos, cómo eso no fue impedimento para que el Evangelio se expandiera y llegara también a esta iglesia, y llegara a esta ciudad, que era entregada también a la idolatría, pero aún, mis hermanos, tenía que llegar el Evangelio, y llegó por la gracia del Señor. Y hubo también, mis hermanos, como les decía, un pueblo dispuesto a recibir el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Como introducción, mis hermanos, se puede decir que es importante mirar que la obra del Señor no se detiene por una o dos o muchas personas que se opongan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice la palabra del Señor que el Evangelio del Reino se expande, mis hermanos, y tendría que expandirse hasta los confines de la tierra. El Señor nos bendiga, y ahí, mis hermanos, parte de esa expansión fue en el principio en esta iglesia, como lo decía, no fue sin oposición, no fue sin dificultad, pero allí estaba el Señor.
allí estaba Dios obrando también, mostrando su gracia y su misericordia. Y luego, mis hermanos, de todo ese tiempo en que esta iglesia recibió la enseñanza de Pablo, luego también recibe la carta de Pablo cuando estaba en Roma, y también recibe muchas instrucciones, muchas enseñanzas, que podemos decir que ellos las recibieron, podemos decir que ellos estuvieron, mis hermanos, haciendo la voluntad del Señor, y esto lo reconoce Pablo cuando escribe su carta a los Efesios, y dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, el fruto de la predicación de Pablo, el fruto de la predicación de Timoteo, de Apolos también, como dice la palabra del Señor, de Aquila y Priscila, dieron fruto, mis hermanos, en esta iglesia, y esta iglesia se comprometió con el Señor, se comprometió a servir a Dios, y por mucho tiempo lo hicieron, por mucho tiempo estuvieron, y con Pablo aún desde Roma oía de la fe de ellos, oía, mis hermanos, y agradecía al Señor porque realmente era una iglesia que había surgido en medio de un pueblo idólatra, que había surgido en medio de tanta oposición al Evangelio, y que estaba dando testimonio, y que estaba, mis hermanos, dando testimonio a través de las obras, y que estaba, mis hermanos, haciendo obras, mis hermanos, agradable al Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Dios nos da la fuerza, pero cuando Juan, mis hermanos, recibe esta revelación alrededor del año 95 después de Cristo, vemos a través de esta carta que él recibe de parte del Señor, vemos que habían cambiado un poco las cosas en Efesios, en la iglesia de los Efesios, habían cambiado un poco las cosas en esta iglesia. El Señor nos ayude. Pero antes, mis hermanos, del Señor revelar a esta iglesia su mensaje, y de revelar a Juan, mis hermanos, esta enseñanza y este consejo para la iglesia, se ve, mis hermanos, y quiere el Señor dejar bien en claro quién era el que estaba hablando, quién era el que estaba entregando esto, que no era Juan, sino era el Señor. Como dice del versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
el Señor, mis hermanos, y Juan, a través de esta revelación, busca dejar en claro quién era el que estaba hablando, quién era el que estaba entregando la palabra. Y no era nadie menos que nuestro Señor Jesucristo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Al decir, mis hermanos, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo al líder de la iglesia, mis hermanos, en aquel lugar, a la persona, mis hermanos, que llevaba, mis hermanos, el liderazgo en esa iglesia. Porque da a notar, mis hermanos, lo que dice anteriormente, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son las personas que están en la mano del Señor, porque dice que esas estrellas estaban en su mano. Y Él andaba, mis hermanos, en medio de los 7 candeleros de oro que representaban a las iglesias. O sea, con esto el Señor le estaba diciendo, primero, que la iglesia, mis hermanos, que las personas, los miembros de esa iglesia estaban en su mano. Y que también Él estaba en medio de esos 7 candeleros que eran las 7 iglesias. O sea, Dios no estaba ajeno a lo que ellos estaban viviendo. Dios no estaba, el Señor Jesucristo no estaba ajeno a lo que ellos estaban, mis hermanos, atravesando. El tiempo en que ellos estaban viviendo no estaba ajeno a, mis hermanos, a la mirada del Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día, para la gloria del Señor, también somos parte de la iglesia del Señor. Somos parte de su iglesia y nos dice que Él está en medio. Y Él tiene en su mano a los suyos. Dios nos bendiga en su misericordia y a través de esto el Señor nos bendice. El saber, mis hermanos, que Él no nos ha dejado solos. Que Él no se ha apartado de nosotros. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tal vez la situación de esta iglesia era un poco mejor que algunas iglesias que vienen más adelante, pero también era un poco peor de otras iglesias también que el Señor mencionaría más adelante. El Señor nos bendiga, dándonos a entender que la condición de la iglesia la conoce el Señor. La condición, mis hermanos, que nosotros vivimos como hijos de Dios, el Señor la conoce. ¿Y qué es lo importante, mis hermanos? Que el Señor no solamente se queda con saber eso, con conocerlo, sino que también Él se preocupa de mostrarle a la iglesia cómo ellos están, de mostrarle a la iglesia cómo ellos se encuentran, cuál es su condición. Y si están mal, el Señor también se da el tiempo, mis hermanos, y se da, mis hermanos, la dedicación de decirle qué tienen que hacer para mejorar su condición. De decirle, mis hermanos, qué tienen que hacer para levantarse, en el caso de Efeso, y así, mis hermanos, en el caso de la otra iglesia, para poder tomar, mis hermanos, una decisión por servir al Señor. Y mis hermanos, vemos la grandeza del amor del Señor, que no solamente les muestra cuál es su deficiencia, sino también les da el remedio. Pero así también les promete, mis hermanos, una recompensa. Si hay, mis hermanos, perseverancias, el que venciere, dice al final de cada carta, Él les dará una recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios nos ayude a alentarnos por esta palabra, porque tiene, mis hermanos, también consejo para nosotros. Como le decía, Dios conoce nuestra condición, Dios conoce cómo nosotros estamos, pero Él también, mis hermanos, sabe qué tenemos que hacer para mejorar esa condición. ¿Qué tenemos que hacer para salir, mis hermanos, de una condición desagradable ante Él y volver a una condición agradable ante su presencia? El Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta descripción que hace acerca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es una descripción específica a la descripción general que Él hace, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, a partir del versículo 12 al 20. Y en cada iglesia, a cada iglesia, mis hermanos, que el Señor habla más adelante, toma, mis hermanos, una descripción del capítulo 1, toma una descripción, mis hermanos, de sí mismo, para ratificar que Él era el que está hablando. En el ejemplo de Efeso, Él dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Señor nos bendiga, mis hermanos. Y esta descripción la da dando un adelanto, mis hermanos, también de lo que Él iba a hablar más adelante a la iglesia. El Señor nos bendiga. Y le dice que primeramente las 7 estrellas están en su mano. Anda Él en medio de los 7 candeleros de oro. Y también le dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vemos cómo el Señor, mis hermanos, reconoce la obra, mis hermanos, de la iglesia de los Efesios. También, como decía anteriormente, esto era fruto de la predicación de estos hombres como Pablo, Timoteo, que habían, mis hermanos, se habían dedicado a administrar esta iglesia, a enseñar. Aún Pablo, mis hermanos, cuando habla en Hechos capítulo 20, él se reúne con esta iglesia, mis hermanos, con los ancianos de esta iglesia para decirle que él se iba a ir y no iban a ver más su rostro. Y esto los llena de tristeza. Pero Pablo también les dice que después de su partida iban a venir lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, que iban a estar al acecho para destruir la iglesia. Y por lo visto, mis hermanos, la iglesia en Éfeso tomó este consejo de Pablo. Tomó, mis hermanos, el consejo de Pablo, se preparó para confrontar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, a los lobos que iban a ir disfrazados para destruir la iglesia. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Señor nos bendiga, cómo el Señor reconoce cuando hay, mis hermanos, una dedicación, cuando hay tiempo, cuando se invierte, mis hermanos, recursos en confrontar y en mejorar y buscar, mis hermanos, enfrentar, mis hermanos, la adversidad. Dios reconoce todo ese trabajo. Y dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo creo, mis hermanos, que si alguno de nosotros recibiese un reconocimiento de esta magnitud de parte del Señor, sería algo muy grande para nosotros. Porque yo creo que ni aún nosotros hemos tenido que enfrentar o que sufrir, mis hermanos, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo esta iglesia. Porque, como les decía, se encontraban en un lugar abiertamente entregado a la idolatría. Pero ahí estaban, mis hermanos, soportando con paciencia. Ahí estaban, mis hermanos, uno de los que tuvo que sufrir también por causa del Señor en este lugar, también fue Timoteo, que también estuvo liderando en esta iglesia. Y también tuvo que sufrir, y vinieron también momentos de debilidad a su vida, en el cual Pablo también le escribió y lo alentaba a ser valiente, y lo alentaba a perseverar, a avivar el don del fuego de Dios que había él recibido. Y eso es lo que Dios, mis hermanos, también espera de cada uno de nosotros, que pueda haber en nosotros, mis hermanos, un arduo trabajo, una paciencia, que pueda haber en nosotros el poder confrontar a los falsos apóstoles, a los mentirosos, no porque queramos nosotros que prevalezca lo que nosotros decimos, sino porque prevalezca la palabra del Señor, la verdad de nuestro Dios. Y así también, mis hermanos, yo creo Dios espera que haya también en nosotros una paciencia, que haya un sufrimiento por causa del nombre de nuestro Dios. Dios nos ayuda en su misericordia, y creo que donde Dios nos ha puesto, donde Dios ha permitido que nosotros estemos, es también para que podamos nosotros compartir de la palabra del Señor, para que nosotros también podamos ser lumbreras y representantes de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayuda en su misericordia. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, por su paciencia, por su resistencia al pecado, por su examen cuidadoso de los falsos apóstoles y sufrimiento paciente sin claudicación. Toda iglesia debe tener estas características. Dios nos ayuda en su misericordia. Y yo creo también que todo hijo de Dios
debe tener estas características, deben tener ese arduo trabajo, debe estar, mis hermanos, esa preocupación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la obra del Señor siga adelante, porque la obra del Señor crezca, sea donde sea que se encuentre, pueda crecer la obra del Señor. Y Dios nos ayude, Dios nos dé su fortaleza cada día para ser como miembros de Éfeso y llevar adelante, mis hermanos, y soportar la dificultad, y soportar, mis hermanos, por amor al nombre del Señor, lo que tenga que venir, mis hermanos, a nuestras vidas, para la gloria del Señor. La gloria sea para nuestro Dios, alabado sea el Señor, y Dios nos ayuda a estar dispuestos a sufrir por causa del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza, porque esto, mis hermanos, muchas veces nos cuesta, queremos de una u otra forma librarnos del sufrimiento, queremos de una u otra forma escapar del sufrimiento, pero hay veces, mis hermanos, que es necesario sufrir, mayormente si es por causa de nuestro Señor, si es por causa de Él, mis hermanos, creo que vale la pena. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. ¿Cuántos hombres, mis hermanos, que nos menciona la palabra del Señor, que sufrieron por causa del Señor? Aún, mis hermanos, Juan mismo, que escribe esta carta a Éfeso, que recibe esta revelación, vemos que se encontraba en Patmos, como leíamos anteriormente, y como dice en el versículo 9 del capítulo 1, yo, Juan, dice, copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, él también estaba siendo parte de la tribulación que sufría el pueblo del Señor, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esta isla, mis hermanos, a la cual se llamaba Patmos, era una isla rocosa y desértica, la cual era usada, mis hermanos, por el Imperio Romano para enviar y desterrar a todos los criminales, desterrar, mis hermanos, a aquellos que cometían crímenes, obviamente, que eran delincuentes. ¿Y cuál era la causa, mis hermanos, por la cual Juan se encontraba en esta isla? Por causa, dice, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa era la causa, ese era el delito, entre comillas, que él había cometido: predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo. Dice la tradición histórica, mis hermanos, que antes de Juan ser enviado a esta isla por un emperador romano, él fue, mis hermanos, también sometido a torturas. Y este emperador, mis hermanos, que envió a Juan a aquella isla, dice la historia que antes de enviarlo, lo torturó metiéndolo en un estanque con aceite hirviendo. Pero al sacarlo, mis hermanos, vio que salió sin ningún tipo de daño. Y dice la tradición, como le decía, que luego de eso, él lo envió a esta isla. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios tenía un propósito con él en esa isla. Pero ¿a qué queremos llegar? A que todos estos hombres, Juan, esta iglesia en Éfeso, estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, estuvieron dispuestos aún a entregar su vida. Y aún, mis hermanos, cuando el Señor habla a una iglesia más adelante, les insta a ser fiel hasta la muerte, a ser fiel hasta, aún si llegaba la muerte, a ellos tuvieran que ser fiel, permanecer fiel a su nombre, permanecer fiel a lo que habían recibido de Él. El Señor nos ayude en su misericordia, porque esto lo reconoce el Señor. Esto es reconocido de parte del Señor, el trabajo, la paciencia. Y aún, mis hermanos, no solamente reconocido, sino que el Señor también promete recompensa, promete galardón. Promete, mis hermanos, entregar cosas aún más maravillosas si somos fieles hasta la muerte para la gloria del Señor. Pero es necesario perseverar, es necesario, mis hermanos, luchar, es necesario negarse a nosotros mismos para poder, mis hermanos, también cumplir el propósito del Señor. Y vemos que luego del reconocimiento que el Señor hace a la iglesia, dándole a entender que Él lo estaba mirando, que Él estaba así pendiente de lo que ellos estaban haciendo, también, mis hermanos, tiene algo en contra de ellos. Y como dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea,
la iglesia, mis hermanos en Efeso, estaba haciendo toda esta buena obra, estaba cumpliendo, mis hermanos, en estos mandatos, pero habían dejado su primer amor. Habían dejado, mis hermanos, esa fe en la cual Pablo elogiaba en la carta en Éfeso. Habían dejado, mis hermanos, ese amor primero que ellos habían recibido. Cuando Pablo llega por primera vez a Éfeso, le pregunta a los hermanos de allí si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dicen que ni siquiera habían oído acerca del Espíritu Santo. Y en ese momento Pablo ora y recibe, mis hermanos, el Espíritu Santo. Dios dice que profetizan, que alaban el nombre del Señor. En ese momento ellos recibieron el primer amor en sus vidas. Pero ahora, mis hermanos, luego del tiempo, tal vez ellos se habían especializado en probar, mis hermanos, a los falsos apóstoles. Se habían especializado en examinar a aquellos que llevaban enseñanza a su iglesia. Se habían preocupado, habían trabajado, sí, y el Señor lo reconoce. Pero dice, pero habían dejado su primer amor. Dios nos ayuda en su misericordia. ¿Cuántos de nosotros hoy día, mis hermanos, hemos dejado el primer amor? Hemos dejado ese amor primero que el Señor puso en nuestros corazones. Cuando el Señor nos aceptó como pecadores y vino a nuestras vidas y vino a nuestro corazón, hizo morada en nuestras vidas. Qué maravilloso era, mis hermanos, sentir esa bendición en nuestros corazones, sentir ese amor de Cristo latente en nuestras vidas y que nos motivaba a buscar al Señor, que nos motivaba a agradar, a buscar siempre cómo agradar al Señor, buscar siempre cómo hacer las cosas para Dios. Pero llega ese momento, mis hermanos, en que pasa el tiempo y tal vez sí, Dios nos ayuda para seguir adelante, para perseverar, para hacer obras agradables al Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, la motivación por la cual nosotros hacemos todas esas cosas no son por amor al Señor, no son por el amor de Cristo en nuestras vidas. Podemos ayudar al prójimo, podemos, mis hermanos, hacer muchas cosas, pero dice la palabra del Señor en Corintios 13, si mal no recuerdo, que podemos hacer todas estas cosas. Podemos, dice, dar nuestros bienes a los pobres, podemos entregar aún nuestro cuerpo en sacrificio para ser quemado. Pero dice que si no tengo amor, si no hay amor en mí, de nada me sirve. Aunque tenga fe, dice, puedo tener fe de tal manera que pueda mover las montañas. Pero si no tengo amor, nada soy. Y ese es el mensaje que el Señor entrega a esta iglesia. Que a pesar de todo el trabajo que ellos estaban haciendo, mis hermanos, las obras que ellos estaban realizando, no había en ellos ese amor que Él, mis hermanos, había puesto en sus vidas. El Señor nos ayude en su misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude también a buscar ese primer amor que hemos dejado. Ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas y que se ha ido apagando, que se ha ido, mis hermanos, debilitando, el cual, mis hermanos, debe fortalecerse con la oración, con la palabra del Señor. Pero muchas veces se debilita, mis hermanos, por nuestra propia irresponsabilidad, por nuestra propia negligencia, se debilita ese amor en nuestros corazones. Pero Dios nos ayude en su misericordia, porque, como les decía, el Señor entrega el diagnóstico y les dice, ustedes están en esta condición, tienen muchas obras, tienen muchas cosas buenas, pero han dejado su primer amor. Y también nos dice a nosotros, hemos dejado el primer amor. El Señor nos bendiga, mis hermanos, pero cuán grande es el amor del Señor, cuán grande y misericordioso nuestro Dios, que Él no se detiene ahí con decirle que habían dejado el primer amor, sino también les dice qué ellos tenían que hacer, qué es lo que ellos tenían que realizar para poder volver a ese primer amor. Qué grandioso es el nombre del Señor. Muchas veces, mis hermanos, nos encontramos en esta condición, como les decía anteriormente, sin ese primer amor. Y pensamos, ¿qué puedo hacer para recuperarlo? ¿Qué puedo hacer para volver a lo que yo era antes? ¿Qué puedo hacer para levantarme y estar en la condición cuando conocí al Señor? Y el Señor, mis hermanos, tiene la respuesta. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ver dónde estábamos, qué es lo que hacíamos, qué es lo que practicábamos, qué es lo que
qué es lo que no hacíamos también. Ver todas esas cosas, meditar cómo era nuestra vida, cómo era nuestro caminar. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Ahí está, mis hermanos, la respuesta de nuestro Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete, porque sabemos, mis hermanos, que uno de los mensajes claros que entregó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra y entregó, mis hermanos, entregaron sus apóstoles y entregó, mis hermanos, Pedro y entregó Pablo y entregaron todos los que predicaron, y nos muestra la palabra del Señor, que predicaron el Evangelio del Señor, era, mis hermanos, que se arrepintieran. El arrepentimiento, eso fue lo que ellos predicaron, eso fue lo que ellos, mis hermanos, impulsaron, y eso es lo que nosotros necesitamos también, si queremos volver, mis hermanos, al lugar de donde hemos caído, es arrepentirnos de corazón ante el Señor, arrepentirnos, mis hermanos, y como dice, haz las primeras obras, vuelve a lo que hacías, vuelve a lo que realizabas, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la lectura de la palabra, vuelve al amor. En otras palabras está diciendo, vuelve al amor, vuelve a tomar lo que has dejado y deja y suelta aquellas cosas que no tenías que haber tomado y tomaste. Porque todas esas cosas, mis hermanos, nos hacen alejarnos del primer amor. Ayúdenos el Señor, tenga misericordia nuestro Dios, tenga el Señor misericordia, porque sin duda, mis hermanos, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos tenemos, mis hermanos, en nuestro corazón algo de qué arrepentirnos ante el Señor. Todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que dejar también ante la presencia del Señor. Ante Dios no podemos ocultar nada. Usted puede verme aquí, mis hermanos, hablando la palabra del Señor, pero también hay cosas de las cuales tengo que arrepentirme y tengo que dejar. Porque somos pecadores, dice la palabra del Señor en Romanos, que no hay ni un justo, no hay ni uno que pueda decir y venir y presentarse ante Dios y decirle, Señor, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. No, mis hermanos, tenemos el ejemplo de Daniel, cuando él oró, mis hermanos, y conocemos quién era Daniel. Era un hombre, mis hermanos, que se mantuvo fiel ante la presencia del Señor, que se mantuvo, mis hermanos, aún en peligro de su vida, se mantuvo fiel ante el Señor, no claudicó, no negó, mis hermanos, la ley que él había recibido, no dejó de orar, mis hermanos, cuando se había decretado que nadie podía orar, no dejó de adorar a Dios. En ningún momento, mis hermanos, nos dice la palabra del Señor que Daniel ofendió al Señor con algo que él hizo. Pero cuando él oró, mis hermanos, ante la presencia del Señor, le dijo, Señor, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos apartado, todos nosotros hemos hecho lo malo ante ti. Y así también nosotros, mis hermanos, debemos venir ante la presencia del Señor y reconocer que hemos fallado, y reconocer que hemos pecado, y reconocer que hemos dejado nuestro primer amor, que hemos dejado las primeras obras, que hemos hecho cosas desagradables ante el Señor. Pero el Señor, mis hermanos, nos insta a recordar de dónde hemos caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y ayúdenos al Señor a hacerlo, porque también hay consecuencias si no tomamos. Y esto no es para meter miedo ni nada por el estilo, pero la palabra del Señor lo habla y dice a esta iglesia, le decía, si no, dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tenga el Señor misericordia, mis hermanos. Importante reconocer que el arrepentimiento es necesario para nosotros. Aún como hijos de Dios, cada día debemos venir ante la presencia del Señor y arrepentirnos. Porque el Señor, mis hermanos, tiene poder para hacer conforme su voluntad. Tiene poder, aún dice, como dice, quitaré tu candelero de su lugar, recordando que el candelero representaba a la iglesia. Aún Él tenía poder para que ellos dejaran de ser iglesia si no se arrepentían. Ayúdanos el Señor, mis hermanos. Tenga el Señor misericordia. Porque lo que Dios habla, mis hermanos, es para nuestro bien. Es para nuestro bien, es para atender nuestra necesidad. Porque el Señor nos conoce tal y cual somos. No sabe, mis hermanos,
el Señor no tiene, si no hemos hecho algo, el Señor lo sabe. Si hemos hecho algo, el Señor también lo sabe. Todo lo conoce el Señor. Y Él lo habla, mis hermanos, para nuestro bien, para que podamos levantarnos, para que podamos volver, mis hermanos, a las primeras obras, para que podamos volver a sentir ese amor de Cristo en nuestros corazones, volver, mis hermanos, a vivir, mis hermanos, la vida como Dios quiere que la vivamos, para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Hay una exhortación aquí en mi Biblia que dice: así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se dan cuenta de cuán importante es ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por nuestro perdón. Véase 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9. En los primeros pasos de su vida cristiana pudo haber sentido entusiasmo sin conocimiento. ¿Tiene ahora conocimiento sin entusiasmo? Ambos son necesarios. Si hemos de mantener el amor a Dios de forma intensa y sin mancha, ¿ama a Dios con el mismo fervor de cuando se convirtió? Y esa es una pregunta importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacerlo. ¿Amamos al Señor de la misma forma que cuando nos convertimos o cuando el Señor nos transformó? ¿Lo amamos de la misma manera? ¿Sentimos ese mismo fervor? Si no es así, mis hermanos, creo que debemos preocuparnos y debemos tomar este mismo consejo que el Señor habló a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo entregó el Señor. No porque lo diga un hombre, sino porque lo entregó Dios. Dios entregó este consejo, Dios entregó esta enseñanza. Entregó, mis hermanos, esta forma de proceder ante esa situación. Por tanto, mis hermanos, es importante considerarla y ponerla por obra, volver a las primeras obras para la gloria del Señor. Pues si no, dice, vendré pronto a ti, quitaré su candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estas obras, mis hermanos, de los nicolaitas que habla el Señor, estos nicolaitas eran creyentes, mis hermanos, o decían ser creyentes y participaban en la iglesia, pero mis hermanos también participaban en todas las otras tradiciones o en todos los otros actos que hacían el mundo, que hacían, mis hermanos, los que practicaban la idolatría en esa ciudad. O sea, servían al Señor y también servían, mis hermanos, a Diana. Eso eran los nicolaitas. Y ellos aborrecían esa obra, y está bien, mis hermanos. Está bien aborrecer, mis hermanos, o tener celo por el Señor. Ver hombres y mujeres que dicen ser cristianos y promueven prácticas desagradables ante el Señor. Está bien aborrecerlo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor también las aborrece. Porque son obras desagradables ante el Señor. Está bien, mis hermanos. Dios nos ayude en su misericordia. Como dice también el versículo 7. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos ayude en su misericordia. Que tiene oído. Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos oído. Todos hemos recibido oído de parte del Señor. Y de una u otra forma podemos entender y podemos escuchar y oír lo que el Espíritu habla. Podamos, mis hermanos, ponerlo por obra para la gloria del Señor. Y luego, mis hermanos, de toda esta exhortación que el Señor entrega a esta iglesia, también le da, mis hermanos, una recompensa, o le promete, mejor dicho, una recompensa para los que vencieren. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravilloso, mis hermanos, qué tremenda la promesa, mis hermanos, que recibimos de parte del Señor. Qué tremendo, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol, mis hermanos, que estuvo, sabemos cuándo menciona por primera vez la palabra el árbol de la vida en Génesis capítulo 2. Ahí dice la palabra del Señor que estaba el árbol de la vida, el cual, mis hermanos, estaba disponible ahí para que comieran, y dicen, cuando comían de ese árbol de la vida, les daba vida y no morían. Vivían eternamente si comían de ese árbol.
Sabemos que Adán y Eva no alcanzaron a comer del árbol de la vida, sino que ellos primero comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso les trajo su perdición y toda la historia, mis hermanos, de la humanidad más adelante. Pero ahora, mis hermanos, el Señor promete volver a ese estado original, promete el volver a ponernos en ese lugar donde está, mis hermanos, el árbol de la vida. Esto lo habla también en Apocalipsis 22, versículos 12 y 14, donde el Señor muestra, mis hermanos, que dentro del futuro glorioso que Él tiene, mis hermanos, para la humanidad, está, mis hermanos, se encuentra también este árbol. Y hay una recompensa, como decía, para el que venciere. Si nosotros vencemos, mis hermanos, podemos tener la seguridad que vamos a poder comer de ese árbol de la vida y vamos a poder vivir eternamente con el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no alentarnos? ¿Cómo no inspirarnos a seguir adelante? ¿Cómo no tratar, mis hermanos, de buscar las cosas del Señor? ¿Cómo no poner atención a esta enseñanza y ponerla por obra en nuestra vida si primero promete restauración espiritual para nosotros? Promete restauración espiritual, promete, mis hermanos, volver a las primeras obras, promete volver al primer amor. ¿Cómo no atenderlo? ¿Cómo no escucharlo y practicarlo? Y también dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Allí vamos a estar, mis hermanos, si vencemos. Allí vamos a estar si perseveramos. Allí vamos a estar, mis hermanos, si no ponemos oído a las cosas de este mundo y ponemos oído a lo que nos habla el Espíritu de Dios. Si dejamos de hacer, mis hermanos, lo que agrada al mundo y hacemos lo que agrada a Dios, allí vamos a estar. Pero no porque lo merezcamos, debemos entender, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor lo quiere dar, porque Él es el que lo promete. Él es el que lo promete, mis hermanos, y Él es el que nos ayuda también a ser vencedores. Entonces no podemos nosotros jactarnos de que merecemos eso, sino solamente por la gracia del Señor, porque nuestra victoria viene de Él. Nuestra victoria viene de Él, dice la palabra del Señor en Romanos 8, que somos más que vencedores, pero no por nuestro medio, sino por medio de aquel que nos llamó, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él que nos llamó, por medio de Él somos más que vencedores. Por medio de Él, mis hermanos, podemos recibir estas bendiciones, podemos recibir recompensa, podemos recibir restauración, por medio de nuestro Señor Jesucristo solamente. Por eso es importante, mis hermanos, de recalcar lo que nos dice el versículo 5, recalcarlo en nuestras vidas, recalcarlo en nuestra mente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos dé la fuerza, cada día nos aliente y podamos tomar esta palabra para nosotros, podamos tomar este mensaje ya no para la iglesia de Éfeso, sino, mis hermanos, para cada uno de nuestros corazones, poder tomar esta palabra en nuestra vida, en nuestra mente, y poder ponerla por obra cada día para la gloria del Señor. Que el Señor, mis hermanos, pueda motivar nuestros corazones, pueda motivar nuestras vidas por esta palabra. Que esta palabra sea la motivación, la que nos mueva a hacer las primeras obras, la que nos mueva a buscar al Señor, la que nos mueva a servir al Señor. Que esta palabra, mis hermanos, sea de motivación para cada uno de nosotros, mis hermanos, y nos ayude al Señor a hacer su voluntad, poniendo por obra esta palabra. Que el Señor nos bendiga. Le invito a orar, dando gracias al Señor. Padre nuestro, una vez más, te damos gracias, Señor, por su misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que usted habla en nuestra vida. Oh, Dios mío, Señor, al igual que esas iglesias, Padre amado, usted conoce nuestras vidas, usted conoce nuestros corazones, usted conoce que, Dios mío, Señor, hemos fallado ante usted y que necesitamos cada día, Señor, más de su amor, que necesitamos cada día más de ti, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos, por tanto, Dios mío, a mirar, como dice su palabra, de dónde hemos caído, arrepentirnos de corazón y volver a las primeras obras. Señor, danos fuerza, ayúdanos, Padre, somos débiles, Señor, somos faltos, somos, Dios mío, Señor, débiles, Señor, en nuestras vidas.
pero contigo, dice su palabra, que usted nos da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Por eso le rogamos, Señor, nos ayude, Padre amado, a seguir adelante, nos ayude a hacer su voluntad, Dios mío. Oh Rey de Gloria, a tomarnos cada día de su mano, a volver nuestra mirada a ti, Señor. Por misericordia te lo rogamos, Dios mío. Oh Dios mío, fortalece cada vida, cada alma, Señor, cada corazón que ha escuchado su palabra, Dios mío. Y pueda, Señor, dar vida, pueda, Señor, Dios mío, dar, Señor, saciar la sed, Dios mío, Señor, saciar el hambre espiritual y responder, Dios mío, Señor, Padre amado, nuestras peticiones, Dios mío, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por su misericordia, por todo lo que usted haga en nuestras vidas. Todo se lo pedimos, Señor, y le damos gracias, Dios mío, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga con el himno 382. Vamos a dar término a esta reunión. 382. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bajo de las estrellas donde anduvo mi Jesús, en el jardín de Getsemaní, donde luz no se vio, Cristo se arrodilló, cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, cuando oró bajo del olivar, cuando al Padre oró, muy triste se sintió, fue amarga la copa que él bebió. Vino un ángel del cielo y le confortó, cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, cuando oró bajo del olivar. Siempre desea mi corazón el amor que él me dio. Mi Jesús cuando oró en el jardín, gloria sea dada a él, mis culpas él llevó. Cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, cuando oró bajo del olivar. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Y esa sea nuestra oración también, la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sea tu voluntad, Señor. Que así sea también, mis hermanos, en nuestras vidas. Pueda hacerse la voluntad del Señor. El Señor nos bendiga. Vamos a orar para despedir esta reunión y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias una vez más, Dios mío, por este día el cual usted nos concede, Padre amado, de poder estar alabando su nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque todas las cosas, Señor, que recibimos vienen de su mano poderosa, Padre amado. Dios mío, reconocemos, Señor, que nada es nuestro, que todo viene de ti, Señor.
Por tanto le pedimos, Dios mío, Señor, que usted haga su voluntad, Dios mío, en nuestras vidas. Padre amado, Señor, guárdanos, líbranos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios mío, a perseverar, Dios de los cielos, a vencer, Padre amado. Oh Señor, Dios mío, usted conoce, Padre, que cada uno de nosotros tenemos una lucha, Padre, tenemos una lucha interna, Dios mío, Padre bendito, pero confiamos en su ayuda, confiamos, Señor, que tomado de ti, Rey de Gloria, podremos vencer, Dios mío. Oh Padre nuestro celestial, por misericordia, ayúdanos cada día, Señor, a mirar, Dios mío, de dónde hemos caído, a volver a las primeras obras. Tú conoces, Señor, Dios mío, Padre, cuántos, Señor, hemos dejado el primer amor, pero clamamos a ti pidiendo misericordia. Nos ayude, Señor, a arrepentirnos de corazón. Oh Dios mío, volver a ti, Señor. Oh Rey de los cielos, por amor de tu nombre, aumenta cada día en nosotros, Señor, ese fervor, Dios mío, ese amor por ti, Señor. Aumenta, Dios mío, ese entusiasmo, Padre amado, por ti, Dios de los cielos. Oh Rey de los cielos, por misericordia, levántanos cada día, como dice su palabra, Dios mío. Levanta los brazos caídos, las rodillas paralizadas, Señor. Pueda usted restaurarlas para su gloria, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, por amor de su nombre, Dios mío, que su Espíritu Santo, Dios mío, pueda cada día hablar a nuestros corazones y podamos oír su voz y podamos escuchar lo que usted nos habla y podamos, Señor, Dios mío, hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en sus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas, pidiendo tu bendición, pidiendo, Señor, tu compañía en cada hogar, Dios mío, en cada familia, en cada corazón. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.